Antes que nada quiero dejar claro, aunque sé que ya lo sabéis, y bueno, que la mayoría lo sabéis, quiero dejar claro de forma rápida todos los cursos que tiene arquitectura, ¿no? Todos los años en los que vosotros vais a estar estudiando arquitectura. Entonces, son, como sabéis, 5 cursos: primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Y luego está M de aquí, que es el máster habilitante. Ojo, el máster habilitante estoy hablando para españoles o internacionales que quieran hacer el máster habilitante porque luego quieran ejercer en España. El máster habilitante no es otra cosa que lo que me permite, después de yo hacer toda la carrera y ya soy arquitecto, luego tengo que habilitarme para ejercer la profesión en España, ¿no? Y por eso ese máster. Ese máster nosotros lo hacemos en Madrid, ¿no? Y durante ese máster los alumnos hacen 3 cosas, ¿no? En nuestro campus de Madrid. Hacen 3 meses de prácticas obligatorias en un estudio de arquitectura que nosotros le encontramos, vamos, lo buscamos y lo encontramos. Luego van a hacer un proyecto final de carrera, un proyecto de arquitectura, un edificio como si lo fuesen a construir, ¿no? Toda la planimetría, las imágenes, los alzados, los cálculos, las memorias, todo lo necesario para construir un edificio, ¿no? Incluso los presupuestos también, ¿no? Durante ese año se dedicarán a eso con el apoyo de los profesores del máster, allí en Madrid. Y luego, además, una tercera cosa que hacen los alumnos es durante el primer semestre de ese año, reciben clases de profesores de la Escuela de Negocios de la Universidad de Navarra, el IES, en Madrid, ¿no? Entonces son clases sobre gestión de proyecto, empresa, etcétera, ¿no? Para que salgan con conocimientos de empresa muy importantes hoy en día en el mundo laboral, ¿no? Y eso les puede abrir más puertas o abrirles la mente muchas veces, ¿no? Y que se acaben pudiendo dedicar a otras cosas que no tenían tan en mente al principio, ¿no? Y eso es el último año en Madrid, ¿no? Si nos vamos a los 5 años primeros aquí en Pamplona, ¿no? En la escuela, que ya hemos visto la imagen de la escuela, luego entraremos en ella, pues son esos 5 años, ¿no? Durante el primero y segundo es común para todos, ¿no? Y durante tercero, cuarto y quinto, tú en tercero escoges una mención. Aquí abajo tenéis las 3 menciones, ¿no? La mención creativa, la mención urbana y la mención técnica. Entonces, ¿qué es una mención, no? Repito, muchos ya lo sabéis, pero yo estoy hablando para todos los que estáis conectados, que sois muchos. Entonces, una mención es un camino a recorrer dentro de la carrera de arquitectura, dentro del grado en arquitectura, ¿no? Porque la arquitectura, como ahora veremos, abarca muchos campos distintos, ¿no? Y muchas veces uno puede ser mejor en matemáticas, en física, en asignaturas técnicas, ¿no? Pero las partes creativas de la carrera le cuestan mucho más. Entonces dice, ¿y por qué no cojo lo que se me da bien y lo exploto, ¿no? Y me dedico un poco más a ello y enfoco mi grado en arquitectura hacia esa parte que se me da mejor, ¿no? Ya puede ser la parte creativa, la parte técnica. Entonces, para eso están estas 3 menciones, ¿no? En la mención creativa trabajarán más la arquitectura desde los aspectos creativos de esta. En la mención urbana trabajarán en la arquitectura desde el urbanismo, ¿no? Harán más proyectos de urbanismo. Y en la mención técnica, pues como dice el nombre, trabajarán más los aspectos técnicos de la carrera, ¿no? Las asignaturas técnicas, que también ahora veremos, no os preocupéis. Entonces, durante tercero y cuarto van a tener algunas clases, algunas nociones, alguna semana intensiva sobre esa mención, y durante quinto ya van a hacer el proyecto de la mención que hayan escogido, ¿no? Un proyecto creativo, un proyecto urbano o un proyecto técnico. Entonces, vamos a meternos un poco más ahora, vamos a veros a vosotros, ¿vale? ¿Por qué arquitectura? Entonces, esto de aquí, ¿vale? Voy a hablar de por qué arquitectura, no porque vosotros queréis hacer arquitectura, ¿no? Sino porque es importante la arquitectura, ¿vale? Entonces, la arquitectura, ¿qué es? ¿Vale? La arquitectura es necesaria, ¿no? ¿Por qué? Porque nos construye un hogar, una casa, un habitáculo donde podemos protegernos del frío, de los depredadores, ¿vale? Ya lo vivimos en cuevas, ¿no? Es necesaria, la arquitectura es necesaria como es necesaria la comida, ¿no? O sea, no es una necesidad biológica, pero sí que es una necesidad del ser humano, ¿no? Pero además tiene una parte cultural muy importante, ¿no? La arquitectura es una parte del arte, ¿no? Está la escultura, la pintura, está la arquitectura también, ¿no? Y forma parte de la cultura de cada país, de cada región, ¿no? De cada sitio, ¿no? Y cada país tiene su arquitectura en concreto, ¿no? Aunque hoy en día ya se mezclan muchas cosas y se puede hacer de todo, cada país sigue teniendo su arquitectura y su historia, por supuesto, ¿no? O sea, la arquitectura tiene una parte muy potente en la historia, ¿no? Y si uno estudia historia del arte, no va a poder evitar estudiar arquitectura, ¿no? Entonces, en ese aspecto, o sea, la arquitectura es necesaria y además forma parte de nuestra cultura, ¿no? Pero además la arquitectura puede servir para un cambio grande, ¿no? Este boceto que veis aquí
que siempre me gusta ponerlo como ejemplo, porque sobre todo nosotros estamos en Pamplona, y este boceto es el boceto del el Guggenheim de Bilbao, ¿no? La mayoría conoceréis el edificio, sobre todo los españoles, a lo mejor los internacionales no tanto. El Guggenheim es un museo que se hizo en los años finales de los 80 del siglo pasado, aquí en España, ¿no? Entonces se hizo hace 40, 50 años, no 50 no tantos, ¿no? Pero hace 40 años casi. Entonces el Guggenheim fue una apuesta. Bilbao, una ciudad costera, ¿vale? Del norte de España, era una ciudad post-industrial, por así decirlo. O sea, era una ciudad que a principios del siglo XX había sido muy rica porque había vivido de la industria del acero y la industria naviera, o sea, de los barcos, ¿vale? Era un sitio donde se construían barcos. De hecho, aquí en esta imagen de la Bilbao antigua, ¿no? Podéis ver esas grandes, no me acuerdo cómo se llaman, pero vamos, donde construían los barcos, ¿no? Luego los fletaban desde allí. Esta es la ría de Bilbao, ¿vale? Veis que es el color marrón que tiene, ¿no? Es normal, es una ría en la que siempre había movimiento, ¿no? De barcos que iban, que venían, estaba muy contaminada también por ello. Entonces, era una ciudad, pues como veis, industrial, sucia, ¿no? Que cuando estaba en su época dorada del siglo XX funcionaba muy bien, había mucha riqueza, pero ¿qué pasa? Que el siglo XX se fue haciendo cada vez más hacia el lado de los servicios, ¿no? Que es algo que tenemos hoy en día. Y la ciudad de Bilbao se quedó atrás en ese aspecto, ¿no? Entonces, acabó siendo, pues en los años 80, una ciudad sucia, ¿no? Entonces, quisieron cambiar todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Pues hicieron el Guggenheim, ¿no? Entonces, el Guggenheim lo plantearon, querían hacer un museo, pero además un museo no uno cualquiera, ¿no? Sino un Guggenheim, y tenía que hacerlo un arquitecto, Frank Gehry, ¿no? Que se le iba a ir la olla, por así decirlo, y se le fue, ¿no? Hizo un edificio en el que no hay ni una sola línea recta en toda su fachada, ¿no? Ahora estamos muy acostumbrados a eso, entonces no tanto, creó mucha polémica, mucho dinero, pero consiguió un cambio de mentalidad de la sociedad vasca de aquella época, ¿no? En Bilbao. Y fue que le dio el toque artístico que merecía la ciudad, además de atraer a mucho sector de servicios, ¿no? Y vemos aquí en la imagen, ¿no? La comparativa del mismo tramo de la ría antes y después, ¿no? Donde ya se ven unas zonas arregladas, verdes, cuidadas, unas zonas de servicio, de negocios, ¿no? Con esa torre de aquí al fondo alta. Entonces se transformó la ciudad, ¿no? Gracias a la arquitectura, ¿no? A un solo edificio que es el Guggenheim. Entonces seguimos adelante. Vamos a ver ahora un poco vosotros, ¿no? Si yo realmente valgo para estudiar arquitectura, ¿no? Porque, a ver, si uno trabaja realmente puede llegar a ello. Por supuesto, si alguien ve que alguno de los aspectos que vamos a tratar ahora le cuesta un poco más, ¿no? Esto no es ciencia cierta esto. Entonces, vamos a ver un poco ese perfil. Un arquitecto tiene que ser racional, ¿vale? Un poco. ¿Esto qué significa? Pues que tiene que tener los pies en el suelo. O sea, las cosas hay que construirlas. Las cosas están sometidas a las leyes de la física, ¿no? Como la gravedad, que me va a tirar todo para abajo. Entonces, no puedo construir cosas sin antes pasar por unos cálculos, ¿no? Unos cálculos que me van a dar al principio de la carrera la física y las matemáticas, y luego más tarde las asignaturas de instalaciones, construcción, estructuras, ¿no? Todas estas asignaturas más técnicas, ¿no? Entonces, además de que nos tenemos que someter a un presupuesto también, o sea, la vida real, ¿no? Entonces tiene que ser el arquitecto tener esa parte racional, ¿no? Pero luego, a su vez, es una persona curiosa, ¿no? Una persona que se pregunta el porqué de las cosas, ¿no? Ese porqué que nos preguntábamos cuando éramos niños, que es muy sano, el por qué el césped es verde, por qué el cielo es azul, ¿no? Un porqué un tanto científico también, que lo perdemos con la edad, ¿no? Pero en cambio el arquitecto lo suele mantener un poco bastante, ¿no? Porque así es como se progresa, ¿no? O sea, primero hay que conocer para luego seguir haciendo, ¿no? Entonces, aparte de curioso el por qué cuando le doy al interruptor se enciende salud, no aquella, o sea, darse cuenta de las cosas, forma parte o sea, esa inquietud forma parte del arquitecto. Emocional, ¿no? Ahí entra lo artístico. Un arquitecto es un artista, debe ser un artista. El edificio un edificio es una escultura, ¿no? Un edificio tiene que ser bonito. Por supuesto, esto no lo discute nadie, nadie compraría un edificio feo, ¿no? Entonces tenemos que tener una sensibilidad hacia lo estético diferente a los demás. Y luego práctico. Estamos hablando de un grado totalmente práctico. Bueno, totalmente no, tiene una parte de teoría, porque ahora lo veremos, pero vamos, veremos que nosotros tenemos exámenes, pero también tenemos que trabajar con las manos, hacer proyectos, llevar proyecto
a llevar a cabo proyectos, ¿no?, de arquitectura y de otro tipo de proyectos, algunas veces, como luego veremos algún ejemplo también, pero es necesaria esa parte práctica, ¿no? Entonces, ¿qué voy a ver? ¿Qué vais a ver en arquitectura? Si hacéis arquitectura, ¿no? Arquitectura, como he dicho, es, bueno, como resumo ahora, es la perfecta mezcla entre técnica y arte, ¿no? Y belleza, por así decirlo, ¿no? O sea, estamos mezclando dos mundos aparentemente opuestos, ¿no? Que es la técnica y la creatividad. Entonces, ¿qué entra dentro de los aspectos técnicos, ¿no?, de esta carrera? Por ejemplo, las asignaturas de estructuras, instalaciones, construcciones, esas asignaturas que he hablado todo el rato, que son técnicas, que hace falta números, que hace falta conocimientos que se sacan de los libros, ¿no? Pero luego está la parte más artística, que es, pues, la parte de dibujo, que ya he explicado, ¿no?, la importancia de ese dibujo, los proyectos, ¿no?, que vas a llevar, que se llevan a cabo durante toda la carrera, y la fotografía, por ejemplo, es otro aspecto importante que no es una asignatura como tal, sino que es, nosotros tenemos el club de la fotografía, por ejemplo, aquí en la escuela, ¿no? La fotografía también es una forma de arte. Entonces, un arquitecto debe tener inquietudes de todas las artes, ¿no? Fotografía, pintura, escultura. No digo que un arquitecto tenga que saber hacer una escultura sobre mármol, ¿no? Pero tiene que tener inquietudes, facilidades en esas áreas, ¿no? Entonces, quiero que veáis ahora cómo es un semestre aquí en la escuela, ¿vale? O sea, yo, por ejemplo, estoy en un curso de arquitectura, me da igual primero, que segundo, que tercero, que cuarto, que quinto, yo estoy en un curso de arquitectura. ¿Qué me voy a encontrar en mi horario, ¿no?, durante un semestre? Pues estas asignaturas de aquí, a ver si lo hago bien. Iría así, efectivamente. Entonces, construcción, asignatura de estructuras, instalaciones, urbanismo, teoría e historia, optativas y taller de proyectos, ¿vale? Hago un curso alguna más, hago un curso alguna menos, pero básicamente este es el oremus de cualquier curso de arquitectura, ¿vale? Esto es lo que se ve dentro de cada curso de arquitectura. Construcción. La construcción, ¿qué es? ¿No? ¿A qué se dedican las asignaturas de construcción? ¿No? Que encima hay muchas. Digo, cada año tiene su asignatura de construcción, ¿no? Los primero, el resto, construcción 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, la construcción es lo que me permite a mí, o sea, adquirir todos los conocimientos, ¿vale?, del mundo de los materiales y sistemas constructivos que existen, ¿no? Y el cómo se hacen las cosas, cómo se construyen las cosas. Esto es empezar desde conocer a todos los tipos de piedras que hay, porque al final un arquitecto va a trabajar con rocas muchas veces, o sea, con piedras, porque va a ser lo que vista mis fachadas, o sea, desde conocer el tipo de rocas y cómo se formaron hace millones de años, ¿vale?, a conocer qué capas tiene una cubierta, ¿no? O sea, una cubierta pues tiene una capa de forjado de hormigón, ¿vale?, que sostiene la estructura, muy bien, pero luego además tiene una capa de aislante, ¿no?, tiene una capa de impermeable para evacuar el agua que pueda caer, ¿no?, tiene una parte que le protege del sol, una capa que le protege del sol, ¿no? Entonces, ¿de qué material está hecha cada capa, ¿no? Porque tiene que ser arquitecto cuando está definiendo cómo es ese edificio el que vaya a la obra y le diga al obrero, ¿no? Vemos aquí, pues esto, un ingeniero de obra, pues mira, está cubierta, tiene que ser de esta forma, ¿no? Tiene que tener estos materiales, por esto, etcétera, ¿no? Pues la construcción es todo lo que abarca eso. Tipos de vidrios, tipos de ladrillo, todos los conocimientos constructivos se adquieren durante la carrera, ¿no? Luego, por supuesto, una vez en el mercado profesional, cuando empieces a trabajar en un estudio, irás aprendiendo más y más, ¿no? Esto es como el que estudia medicina también, ¿no? Bueno, cualquier carrera, ¿no? Tú estudias unas carreras, unos conocimientos y luego ya cuando estás en el mundo real, por así decirlo, trabajando, pues adquieres más conocimientos todavía, ¿no? Sobre todo porque esto no deja de crecer, ¿no? O sea, cada año, cada época hay más y más detalles constructivos perfeccionados, ¿no?, materiales nuevos que funcionan mejor, ¿no? Entonces eso hay que irse adaptando, ¿no? Hay que irse llenándose de información nueva, ¿no? Pero vamos, durante la carrera vas a ver pues esa parte de la construcción tan importante, ¿no? Luego las estructuras, ¿no? Las estructuras, ¿qué son las estructuras? Pues lo que sostiene el edificio, ¿no? El edificio está, el esqueleto de un edificio, ¿no? Entonces puede ser de acero, de hormigón, de madera, es importante y sobre todo esta es la parte más de cálculo de toda la carrera, ¿no? Un arquitecto tiene que conocer la estructura de un edificio, tiene que saber hacer una estructura, tiene que saber calcular una estructura. Porque un arquitecto va a estar en todo el proceso de la obra, en todo el proceso de creación del edificio, desde la primera línea dibujada hasta la última firma que se hace de entrega del edificio, ¿no? Entonces, claro, eso es un proceso muy largo en el que entran muchas cosas distintas, ¿no? Pues una de esas es la estructura, ¿no? Ese cálculo de estructuras para que el edificio se sostenga, es lo más importante. Si el edificio se cae,
mea culpa. Si el edificio mata a alguien porque se cae un trozo de un pilar, también. O sea, tenemos una responsabilidad muy grande en ese sentido los arquitectos. Luego es las instalaciones. Las instalaciones es lo que hace que un edificio funcione, que un edificio sea habitable, que se esté a gusto. Es la iluminación, ¿no? Es la electricidad, la electrónica, la fontanería, la evacuación de incendios, ¿no? La climatización de un edificio, ¿no? Que haga frío, que haga calor, todo esto son las instalaciones. Son millones, bueno, millones, miles de tubitos, de cables, ¿no? De evacuación, de que meten electricidad, que la sacan, interruptores, enchufes, ¿no? Todo esto forma parte de las instalaciones del edificio. Y vuelvo a repetir, es el arquitecto el que diseña las instalaciones. O sea, diseñar las instalaciones no es diseñar el enchufe. Diseñar las instalaciones de un edificio es decir, en planta, ¿no? Si yo estoy trabajando en la planta de un edificio, por dónde va a ir el cable de electricidad que me va a llevar a esta bombilla de aquí, ¿no? Entonces, y va a ir de ese interruptor a ese cable siguiendo ese camino. Y va a ir por pared o por falso techo, ¿no? Entonces tiene que esconderse. O la calefacción va a funcionar con radiadores o por suelo radiante, ¿no? Con agua, con electricidad, con lo que sea. Todo eso son las instalaciones de un edificio, ¿no? Son muchos técnicos, pero es la mente del arquitecto la que las va diseñando todas y les va diciendo por dónde tienen que poner cada cosa. El urbanismo, las asignaturas de urbanismo, que muchas veces las asignaturas de urbanismo pueden parecer carentes de importancia, cuando realmente el urbanismo también es un arte, ¿no? Por así decirlo, porque el urbanismo es el que dibuja las ciudades, el que crea las ciudades, ¿vale? O sea, una ciudad tiene historia gracias a su urbanismo, ¿vale? La arquitectura acaba formando el urbanismo. Entonces, el urbanismo es lo que hace, si las instalaciones es lo que hace que se esté a gusto en un edificio, el urbanismo es lo que hace que se esté a gusto viviendo en una ciudad, ¿no? En los ayuntamientos trabajan urbanistas que son arquitectos y se dedican a diseñar las calles, los paseos, los paisajes, ¿no? También las manzanas por donde van a ir, ¿no? Digo, delimitan, ¿no? Un poco también que en una zona determinada de la ciudad no se pueda construir más de 4 plantas de altura. ¿Por qué? Pues sus motivos tendrán, ¿no? Motivos estéticos, motivos medioambientales, cualquier motivo, ¿no? Pero el urbanismo es muy importante, ¿no? Porque el urbanismo es el conjunto de toda la arquitectura de una zona, de una ciudad, ¿no? Teoría e historia. Os recuerdo, estas son asignaturas que vas viendo durante la carrera, ¿no? Que te cuentas en un mismo año. Veis que estamos hablando de cosas muchas veces distintas y las estás dando al mismo tiempo, ¿no? Entonces, es bonito eso. Puede parecer, voy a asustar un poco en un principio, pero es bonito. Entonces, asignaturas de teoría e historia. Es súper importante conocer la historia. De hecho, yo como consejo personal que os doy ahora es que cuando estas asignaturas las deis, os las toméis en serio, porque yo si hubiese cambiado algo durante toda mi carrera es prestar más atención a esas asignaturas de historia. Así aprenden una barbaridad, ¿no? Es súper bonito entender la historia, encima es que no estamos hablando de la historia de la medicina o de la abogacía, estamos hablando de la historia de la arquitectura, que es historia del arte, es bonita de enseñar y de recibir, ¿no? Entonces, aprendes muchísimo. ¿Qué arquitectos son o sea, los que nos han influido para tener la arquitectura que tenemos hoy en día, ¿no? En el siglo XX, pasó de todo en la arquitectura, ¿no? En el siglo XX nos encontramos un escenario que es en los años 40, Europa estaba destruida entera, ¿no? Entonces había que reconstruirla. Estaba destruida por la Segunda Guerra Mundial, había que reconstruirla, ¿no? Entonces la importancia de los arquitectos en aquella época fue máxima. Entonces eso es importante estudiarlo, porque la arquitectura que hicieron entonces es la que ha derivado en la arquitectura que tenemos hoy en día, ¿no? Y por supuesto la historia de la arquitectura antigua, la arquitectura clásica, también es súper importante, la primera arquitectura, ¿no? De dónde viene nuestro oficio, ¿no? Es muy importante estas asignaturas, ya os digo, si algo cambiaría yo de mi carrera, del grado que yo estudié, de Luis de hace 10 años, le diría, presta más atención en las clases de historia y tómatelas más en serio, ¿no? Optativas. Me voy a apartar un poco para que veáis. En las optativas, veis aquí que pone empresa, hay unas optativas, ¿no? Que son para iniciarse en el mundo de la empresa un poco, para conocer cómo es un proyecto de arquitectura, pero no los aspectos arquitectónicos, ¿no? Sino los aspectos, pues eso, más de empresa, ¿no? Tienes algunas optativas que puedes coger de allí y luego también puedes llegar a coger, perdón, alguna asignatura de otras carreras, ¿no? Es que a mí me interesa la filosofía y hay una asignatura que se da en filosofía que yo puedo cogerla porque está dentro de las asignaturas que llamamos, que es que yo puedo coger una asignatura optativa de otra facultad
y como me gusta la filosofía, me cojo esa, pues fenomenal, oye, o sea, incorporar conocimientos nunca es nada malo, ¿no? Y además, si es de lo que te gusta, mejor todavía, ¿no? Entonces, esa parte también la tienes durante la carrera, ¿no? Poder coger asignaturas que vayan más contigo. Y luego, el taller de proyectos. El taller de proyectos es, por cantidad de créditos que tiene la asignatura, es la más importante. Cada año tienes una asignatura de proyectos en las que vas a coger todo lo aprendido en las asignaturas que hemos visto antes y a transformarlo en un proyecto de arquitectura, ¿no? Entonces, vas a tener enunciados de proyectos cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, ¿no? Dependiendo del curso que estés estudiando. Entonces, pues imagínate, tú llegas a clase y el profesor plantea el enunciado, ¿vale? Hay que construir un museo en la ciudad de Tudela, que está aquí al lado de Pamplona, ¿no? Un museo de arte o un museo de la época romana, vale, pues durante ese mes, y luego te pone unas premisas, por supuesto, el enunciado es más largo, tiene unas superficies que cumplir, te dirá diciendo el profesor cosas que tienes que añadir a tu edificio, y a partir de ahí ya empezarás a trabajar en él, ¿no? Y te vas a pasar el siguiente mes, 2 meses, 3 meses trabajando en proyectos, ¿no? Es los viernes. Si tenéis intención de venir a visitar la escuela, venid un viernes, ¿no? Que es cuando están todos los cursos de arquitectura trabajando en la asignatura de proyectos, ¿no? Y cada curso está haciendo su proyecto, ¿no? Entonces, esa asignatura, os veis aquí, ¿no? En esta fotografía, ¿no? Que veis aquí, un proyecto de arquitectura, ¿no? Con sus planos, ¿no? Aquí expuestos arriba, la maqueta aquí abajo, nos podríamos meter más todavía en el proyecto, incluso podríamos coger a la chica que lo ha hecho y que nos explique en qué consiste este proyecto, ¿no? Que de hecho se hace, ¿no? Luego lo veremos al acabar el proyecto. Pero bueno, en esto consiste la asignatura de proyectos, ¿no? Esta es la asignatura del arquitecto, la que nos diferencia, ¿no? de las facultades, de otras facultades, de otras escuelas, de otras escuelas de ingenieros, quiero decir, hacer proyectos de arquitectura, ¿no? Entonces, para todo esto, ¿no? ¿Con qué espacios contamos aquí en la escuela? Porque, como habéis visto, son muchos conocimientos distintos y cada conocimiento, cada asignatura requiere su propio espacio, porque no es lo mismo trabajar en el taller de proyectos que trabajar en la asignatura de historia, ¿no? Como entenderéis, como imaginaréis, ¿no? Entonces, vamos a repasar un poco los espacios que tenemos en la escuela, ¿no? Primero de todo, empezaría por el campus, ¿no? Es importantísimo, digo, vamos a fardar de lo bueno que tenemos, ¿no? Y aquí en la Universidad de Navarra tenemos un campus impresionante, ¿no? Pocos habrá en España tan buenos como este campus aquí, ¿no? Tan bonito, tiene además varios premios cada año siempre por premios relacionados con el campus, con lo verde, con la vegetación, etcétera, ¿no? Con lo bonito. Pero bueno, es un campus agradable en el que uno puede, la escuela de arquitectura está ahí detrás de esos árboles de allí, ¿no? Entonces es un campus, primero, que encierra a todos los alumnos, o sea, entre facultades, por así decirlo, o sea, tú tienes los edificios de las facultades y te vas encontrando con esos gran parques, esa gran zona verde. Y luego también que tiene rincones, ¿no? Que veis aquí, es verdad que tienes que pillar un buen día de sol también, ¿no? Porque aquí en Pamplona a veces llueve, entonces, pero bueno, no pasa nada, ¿no? La lluvia es bonita, la lluvia es vida. Pero bueno, el campus es una parte muy importante, ¿no? Dentro de el estudiar bien una carrera, ¿no? Y vamos a meternos en la escuela, ¿no? Entonces, dentro de la escuela vemos diferentes espacios, ¿no? Vale, pasa diapositiva, please. Dentro de las aulas, ¿no? Estas aulas que veis aquí, pues que son pues la pizarra, ¿no? Un proyector, unos pupitres, parecida, ¿no? Puede ser a la que tenéis vosotros en vuestros colegios, ¿no? Es importante las aulas para dar esas asignaturas de historia, por ejemplo, se dan en las aulas, ¿no? Las asignaturas más teóricas se dan en las aulas, como entenderéis, no como imaginaréis. Digo, las asignaturas como estructuras que tienen una parte de teoría importante, ¿no? Que luego vas a tener que poner en práctica o construcción, también, ¿no? Empiezan aquí, empiezan en el aula, ¿no? Y es importante tener esos espacios. Pero donde realmente se hace la vida es aquí, en los talleres, ¿no? Un taller, aquí veis la fotografía, un taller que está a principios de curso, está vacío, no hay nada, ¿no? Este taller lo visten los alumnos a lo largo del curso, a base de trabajar, ¿no? En proyectos. Están los alumnos de arquitectura, se meten ahí y se ponen a trabajar. La carrera de arquitectura tiene distinto y tiene de bonito que tú no vienes, estás en clase y luego te vas a tu casa a trabajar, ¿no? Sino que te quedas aquí y desarrollas tus ideas aquí, porque aquí tienes medios, aquí tienes amigos, aquí tienes a los profesores, entonces se trabaja más a gusto, tienes un espacio de trabajo totalmente transparente, lleno de vidrio, porque es importante abrir la mente, ¿no? Entonces, además de estar agradable, estás acompañado y bien acompañado, ¿no?
Y si necesitas acceso al laboratorio, que ahora veremos, pues lo tienes en la escuela también, para los materiales, para cualquier tipo de requerimiento. Estás en la propia escuela, ¿no? Se trabaja mejor aquí que en casa, en tu habitación, que el único medio que tienes es tu ordenador, ¿no? Entonces, los talleres es una parte importantísima. El aula magna, donde se presentan trabajos, también suele haber conferencias, ¿no? Es muy importante hablar de arquitectura siempre aquí, por supuesto, ¿no? Entonces, nosotros traemos muchas veces a arquitectos nacionales o internacionales a dar conferencias, ¿no? A nuestra aula magna para conocer la arquitectura, ¿no? A qué se está dedicando este arquitecto ahora mismo, y así también conoces a los arquitectos contemporáneos, porque está muy bien estudiar los arquitectos de antes, ¿no? En las asignaturas de historia, pero yo quiero conocer lo que se está haciendo ahora, ¿no? Pues me apunto a estas conferencias, voy a verles a la aula magna, suele haber bastantes, o sea que no hay excusa de no ir, y aprendes de arquitectos que están actualmente trabajando en cualquier parte del mundo, ¿no? El laboratorio, ¿no? El laboratorio es la caja de herramientas de la escuela, ¿no? Si tú tienes que trabajar y llevar a cabo un proyecto, encontrarás los materiales necesarios, ¿no? Las máquinas necesarias en el laboratorio, ¿no? En el laboratorio podrás utilizar las máquinas, las impresoras 3D, las cortadoras láser, ¿no? Podrás también comprobar con unas prensas la resistencia del hormigón, la resistencia del acero, ¿no? Podrás también utilizar diferentes tipos de materiales para hacer mezcla. Aquí lo encontrarás todo, ¿no? En el laboratorio. Por eso es bueno trabajar en la escuela, ¿no? Porque tienes los medios a tu alcance. Las aulas de construcción, ¿no? En esa asignatura de construcción que os he explicado es muy importante no solo ver en un libro cómo es un elemento cerámico, sino luego verlo en la vida real, ¿no? Ver cuánto pesa, cuánto espacio ocupa, y para eso están las aulas de construcción, ¿vale? Que son estas aulas de aquí, como esta que veis aquí, llenas de materiales, ¿no? De todo tipo, tienes cerámicos, tienes pladuras, tienes hormigones, tienes elementos metálicos de estructuras, tienes maderas, tienes vidrios, y materiales de construcción de todo tipo, ¿no? Sistemas de evacuación de incendios, ¿no? Como vemos aquí, estos detectores de incendios. Entonces, ¿cómo funciona? Pues tú tienes las estanterías llenas, entonces los profesores cuando van a dar una clase de algo, en este caso, por ejemplo, van a dar una clase sobre algún tema de incendios, ¿no? De evacuación de incendios, entonces encima de la mesa ponen materiales que van a dar en esa clase, ¿no? Entonces toda la clase baja a las aulas de construcción, se pone alrededor de una mesa y el profesor va explicando qué es cada elemento, ¿no? Entonces vas desde un ladrillo hasta un sistema constructivo, ¿no? Hay trozos de fachada, trozos de cubierta, ventanas cortadas para que veamos el interior cómo es, ¿no? Cómo son esos detalles constructivos. Entonces, todo esto está en las aulas de construcción, ¿no? Y luego espacios de exposición. La escuela en sí es un expositor, ¿no? Cuando un curso acaba de presentar un proyecto, se escogen a los mejores, o a muchos, o a pocos, depende del espacio de exposición que vayas a coger, y se expone en un rincón de la escuela, ¿no? En este caso, vemos que está expuesta una colección que han desarrollado los estudiantes de diseño de moda, ¿no? No os he dicho, para los que no lo sepáis, aquí en la Escuela de Arquitectura también damos el grado en diseño, ¿no? Que es diferente al grado en arquitectura, no es un grado técnico como el de arquitectura, sino que es un grado muy creativo, ¿no? Con poca parte técnica, es de 4 años en vez de 5, y trabaja en el diseño de servicios, el diseño de producto y el diseño de moda, ¿no? Como veis aquí en esta imagen. Entonces, se mezclan estas exposiciones, ¿no? Es muy bonito en ese sentido ver una exposición de arquitectura y al lado ver una exposición de diseño de moda o diseño de producto, ¿no? Entonces, palabras clave para estudiar arquitectura, ¿vale? Palabras que os van a sonar, son pocas, las que os voy a decir, pero son palabras que usamos nosotros aquí, ¿no? Vamos, aquí, en una escuela de arquitectura escucharás, ¿no? Crítica de proyectos, ¿no? Tú cuando estás haciendo un proyecto, ¿no? Los viernes hemos dicho que es aquí el día de proyectos, vas a tener a los profesores rondando dentro del taller, ¿no? Entonces tú vas a estar trabajando en tu proyecto, ya sea individual, conjuntamente o lo que sea. Entonces, los profesores de la asignatura, que suelen haber varios, porque es muy importante tener muchos profesores que sean arquitectos profesionales, que se dediquen a la arquitectura, aparte de dar clase de proyectos, que tengan callo hecho en el mundo laboral, en el mundo de la arquitectura, de construir, que tengan sus propios edificios. Entonces, son estos profesores los que se pasean y te critican el proyecto. Criticar es una palabra muy fea, pero para nosotros no. Para nosotros la tenemos muy interiorizada. La crítica es una crítica constructiva que hace el profesor de tu proyecto, ¿no? Es muy necesario pasar todos los viernes, todo el tiempo que puedas con los profesores para que te vayan ayudando a mejorar el proyecto. Nadie más que ellos, o sea, nadie mejor que ellos para
ayudarte en esta tarea, porque son profesores y son profesionales de la arquitectura, ¿no? Vemos aquí en esta imagen, ¿no? Pues un alumno que está criticando su proyecto, ¿no? Y están los profesores escuchándole, van a escuchar cómo es su idea, en qué consiste, ¿no? Cómo la va a ejecutar, y cuando acaba, entonces los profesores ya entran, ¿no? Y porque esto podrías mejorarlo de esta forma. Fíjate en este arquitecto cómo hace las cosas, porque lo tuyo se parece bastante y tienes, o sea, te estás fijando un poco en ese arquitecto. O no vayas por este camino, te estás equivocando, yo creo que es mejor que tal. Entonces, es importante escuchar a los profesores, ¿no? De proyectos. Lo bueno de la Universidad de Navarra, en este caso, es que tenemos muchos profesores y no tenemos, o sea, tenemos un tope de alumnos menor que la mayoría de universidades, ¿no? Para el grado en arquitectura. Entonces, cada profesor llega a más alumnos, ¿no? Es muy importante para el profesor conocer bien a cada alumno, ¿no? Pues por el nombre, por su proyecto, porque lo va a tener que seguir durante semana a semana, ¿no? Durante todo ese año. Un render, ¿no? Un render, esto es más fácil de explicar porque a lo mejor muchos ya lo sabéis. Un render es una imagen digitalizada de tu edificio. Hemos hablado del dibujo. Antes no existían los renders, ¿no? Porque no existían los ordenadores. Entonces, se hacía a mano, ¿no? Dibujabas lo más parecido posible a lo que iba a ser tu edificio y ya está, ¿no? Ahora se puede construir un edificio de forma virtual y ver cómo va a ser su estado final, ¿no? Entonces es más fácil así para explicarle al cliente o al profesor cómo va a ser mi proyecto. Entonces esto es una herramienta nueva de hace, bastantes años ya, ¿no? Pero desde que llegaron los ordenadores, que para el arquitecto es fundamental, ¿no? Y junto con otros programas de ordenadores ha conseguido que el grado se digitalice cada vez más, ¿no? Y ahora trabajamos más con ordenadores que a mano. Jury final, ¿no? Cuando se acaba un proyecto, cuando se entrega un proyecto, ¿no? Imagínate que te han dado 2 meses para hacer un proyecto y lo entregas, ¿no? Entregas la maqueta, entregas los planos, entregas lo que te hayan pedido para ese proyecto, ¿no? Pues al día siguiente tiene lugar el jury final, que es con toda la clase y todos los profesores, ¿no? Y quien se quiera pasar de la escuela, ¿no? Porque esa es la gracia de nuestra escuela, que tenga los talleres abiertos para que tú puedas entrar a un taller de otro curso para ver los proyectos que están haciendo, para ver un jury final, ¿no? Entonces, en esos juries final, tú lo que haces es, con tu proyecto, ponerte delante de toda la clase y de los profesores durante 5 o 10 minutos, ¿no? Uno a uno van pasando y explican su proyecto, ¿vale? Porque nadie mejor que uno mismo para explicar su propio proyecto, ¿no? Entonces, tienes que ser capaz, porque tienes que saber vender un proyecto, ¿no? Por así decirlo. Un proyecto que es tuyo, ¿no? Porque tú sabes que es bueno tu producto, entonces tienes que conseguir convencer al otro de que eso es bueno, ¿no? Además de que muchas veces es bueno por sí solo y no hace falta mucha más argumentación, ¿no? Pero bueno, esos juries final ayudan, ¿no? A que uno se suelte, porque al final este mundo, sobre todo en la arquitectura, va a consistir en hablar con la gente, ¿no? Para intentar sacarles cómo quieren que sean sus edificios, cómo quieren, o intentar convencer de que tu edificio es el mejor para que vaya allí puesto, ¿no? Entonces ese jury final es súper importante, ¿no? Aquí veis en esta imagen pues una clase, ¿no? Que se ha acomodado para ver el jury final, ¿no? Entonces van a ir pasando uno a uno, veis aquí en estos murales donde están pegados los planos, ¿no? Las maquetas están por ahí también, ¿no? Y luego, estancias académicas, ¿no? Las estancias académicas son viajes que hace cada curso al extranjero durante una semana, ¿no? Entonces, cada curso de arquitectura se va a una ciudad europea distinta durante una semana en el curso para conocer arquitectura, ¿no? Hemos visto que pueden venir arquitectos a ver, o sea, a darnos conferencias sobre la arquitectura que está haciendo, ¿no? Pero también vamos nosotros allí, ¿no? Entonces, esta foto es una estancia académica que hicieron los alumnos de cuarto en Viena, ¿no? Hace unos años. Claro que es verdad que llevamos un par de años un poco con dificultades, ¿no? Por supuesto, a la hora de estas semanas de estancia académica, pues porque no se ha podido viajar mucho, pero bueno, ya se está empezando a viajar otra vez y la verdad es que es una maravilla porque tú vas a una ciudad extranjera, Roma, Venecia, Ámsterdam, ¿no? Con tu clase, con los profesores y conoces la ciudad, que eso está muy bien, ¿no? Haces turismo, pero también conoces arquitectura del lugar, ves, conoces estudios de arquitectura de ese sitio, ¿no? Yo tengo una de mi clase que acabó trabajando en un estudio de Ámsterdam, ¿no? Gracias a no, de Londres, perdón, de Londres, gracias a un viaje de estos. Entonces, eso, conoces arquitectos de ahí, ¿no? Conoces cómo funciona la arquitectura allí y puedes acabar trabajando allí si uno quiere, ¿no? Pero vamos, es abrir más la mente de los alumnos, ¿no? Por eso es importante esa semana de estancia académica, no es una semana de vacaciones. Y ahora el día a día un poco en la escuela, ¿vale? O sea, cómo, si yo vengo un día a la escuela, ¿con qué me voy a encontrar? ¿No? Pues es fácil que te encuentres con algo así, ¿no?
pues los de quinto de arquitectura, GA es grado, GA es grado en estudios de arquitectura, ¿no? Que es el nombre oficial del grado. Pues los de quinto de repente han expuesto, ¿no?, un proyecto que han entregado, no de arquitectura, sino de una asignatura de laboratorio. Han hecho un proyecto, ¿no?, como este que veis aquí, en los que tenían que diseñar e imprimir en 3D, ¿no?, estas uniones, ¿no?, que veis aquí, ¿no?, uniones entre, en este caso ha hecho un paraguas, ¿no?, y ha diseñado e impreso en 3D las uniones, ¿no?, que unen estas varillas, ¿no? Y cada proyecto es distinto. Otro hizo una unión para otra cosa totalmente distinta, ¿no? La diseñó, la imprimió, ¿no? Entonces, se hacen proyectos muchas veces que no son 100% arquitectura, ¿no? Pero es que el término proyecto es importante dominarlo en muchos aspectos, ¿no? Luego también te puedes encontrar con que los de tercero de arquitectura están en la explanada de la Facultad de Comunicación dibujando en tamaño real la planta de una casa, ¿no?, que veis ahí, ¿no?, con unas tintas. Entonces así se están metiendo, literalmente están construyendo con muy pocos medios una casa, ¿no?, los planos de una casa. ¿Cómo son esos espacios, ¿no? Diseñar unos espacios en tamaño real no es fácil, ¿no? Entonces lo están haciendo, lo hacen ahí en las planas de comunicación. Luego te encuentras también con lo que los de cuarto de arquitectura han expuesto, ¿no?, su entrega de la asignatura de estructuras, en la que han tenido que construir unos rascacielos que veis aquí con espaguetis, ¿no? Entonces, luego, después de esta exposición, tuvieron que tenemos una máquina que simula el efecto de un terremoto. Entonces los iban poniendo a ver cuál estaba mejor construida la estructura, ¿no?, y cuál soportaba mejor un temblor, ¿no? Y entonces iban cayendo. Hay un vídeo muy gracioso sobre ese día en YouTube, si lo queréis ver, ¿no? Pero os podéis encontrar con esto también. ¿Con qué más te puedes encontrar? Con que los de primero de arquitectura han diseñado, ¿no?, en su asignatura de proyectos, un reloj solar, ¿no? Entonces este es un ejemplo de uno de primero de este año diseñó un reloj solar, y es este que veis aquí, ¿no? Pero cada uno tenía el suyo, ¿no? Entonces, todos distintos, claro, porque esa es la magia de los proyectos, que el enunciado es el mismo, pero el resultado siempre es distinto, ¿no? Es todo lo contrario a las matemáticas, ¿no?, que 2 más 2 siempre es igual a 4. Pues aquí ningún resultado es igual que otro, ¿no? Es la parte creativa, ¿no?, de la arquitectura. Luego también te encuentras con que los del máster en teoría de diseño, que se da aquí, no es el máster de Madrid, es otro máster, están teniendo un jury final, que veis aquí, ¿no?, en el último taller. Luego, además, a 400 kilómetros aquí, en Madrid, los del máster habilitante están teniendo una sesión de crítica del proyecto que está haciendo cada uno, ¿no?, en el edificio de Madrid, que veis allí. Y luego, encima, los de quinto de arquitectura, después de entregar lo del paraguas que hemos visto, están teniendo también la entrega final de proyectos de ese semestre, ¿no? Entonces, se te puede juntar todo esto el mismo día. Pero es que encima la escuela es más. Entonces te puedes encontrar también con que el club de fotografía ha montado en el hall de la escuela una danza, ¿no? Ha conseguido que una escuela de danza de Pamplona venga a bailar durante media hora, ¿no?, para conseguir sacar fotografías que podéis encontrar en internet sobre ese evento, porque la fotografía de una danza pues tiene movimiento, ¿no?, tiene color. Entonces es muy atractiva. Entonces el club de fotografía pues montó eso, ¿no? Entonces todo eso se te puede dar el mismo día en la escuela, ¿no? Entonces esa es la riqueza. Y hemos hablado de arquitectura, ¿no?, pero luego también están, recordemos, los de diseño, ¿no?, los de diseño de moda trabajando aquí, que estamos viendo, y luego los de diseño de producto, que han entregado un proyecto de producto que veis aquí, ¿no? Pues este chico que había diseñado, ¿no?, estos skates con asiento. Total, que todas estas cosas se te pueden montar en un solo día en la escuela, ¿no? Además, puedes tener fuera la entrega de premios, ¿no?, del premio New European Bauhaus, ¿no?, que es la New European Bauhaus es una iniciativa europea, ¿no?, que ha montado la Unión Europea para conseguir un mundo más sostenible, ecológico, ¿no? Entonces se presentaron muchas candidaturas a una serie de premios que entregaron, ¿no? Y nosotros, la escuela, presentamos el grado en diseño como novedad, porque es un grado que tiene pocos años y que está muy orientado hacia la sostenibilidad, ¿no?, y hacia el trabajo artístico, que es lo que engloba la Bauhaus europea, ¿no? Entonces nos dieron el primer premio, ¿no? Entonces tuvimos a principios de este curso la entrega de premios, ¿no?, fuera en la explanada, estaban todos los alumnos invitados, ¿no?, y tuvimos un pequeño acto por el premio que recibimos. Y luego, ¿qué tiene la escuela además, ¿no?, como hemos visto? Pues tiene muchos proyectos, ¿no? Os voy a enseñar solo proyectos de arquitectura, ¿no? Pero vamos, si vas pasando, pues aquí vemos un proyectos totalmente distintos, que muchas veces tienen, estos que vemos aquí tenían el mismo enunciado, un proyecto de urbanismo, ¿no?
que así de primeras no se sabe qué es, nos cuesta leerlo, ¿no? Pero uno sabe perfectamente. Un proyecto de primero, ¿no? Que tuvieron que diseñar para hacer con piezas, ¿no? Esto que veis aquí, ¿no? Dices, primero arquitectura, sí, y luego lo tuvieron que construir, ¿no? Tenían que diseñar con cartones una estructura, ¿no? Y luego construirla, ¿no? Que veis, es lo que están haciendo en esta imagen de aquí. Luego, el día a día del taller, ¿no? Que básicamente es esto, pues la gente trabajando, ¿no? Ya sea con el ordenador, ya sea con las manos, ya sea con el dibujo, trabajando en sus proyectos, ¿no? Y luego 3 consejos me gustaría daros, ¿no? Para cuando estéis en la carrera, recordarlos porque os serán muy útiles, ¿no? Vuelvo a mi yo de hace 10 años, ¿qué le diría, no? Pues le diría estas 3 cosas, ¿no? Primero, organización. Fundamental en una carrera como arquitectura. Hemos visto que un arquitecto estudia arte, un arquitecto estudia técnica, un arquitecto estudia asignaturas humanísticas como historia, ¿no? Entonces, tienes muchas cosas distintas, ¿no? Y tienes que saber manejar tu tiempo para ello, ¿no? Entonces es fundamental la organización, porque muchas veces te van a coincidir una entrega de proyectos más unos cálculos de estructura, más una entrega de instalaciones, ¿no? De un diseño de instalaciones de un edificio y un examen de historia en la misma semana. Eso te puede coincidir, ¿no? Entonces, para no morir en el intento, es fundamental la organización. Otro consejo es la profesionalidad. O sea, pensad que desde que el primer día que estáis aquí ya sois arquitectos, por así decirlo, ¿vale? Entonces, tenéis que hacer honor a tal título, por así decirlo, ¿no? Pero quiero decir que os toméis los proyectos en serio. No hay un proyecto mejor que otro. Bueno, habrá unos que os gusten más que otros, eso por supuesto. Pero tomadlos todos todos los proyectos con profesionalidad. Vais a trabajar con profesionales. Digo, este hombre que veis aquí, César Azcárate, es el arquitecto de San Mamés, que es el estadio de fútbol del Athletic de Bilbao, ¿no? Entonces, profesor. Entonces, tienes delante a alguien que sabe mucho, que es un profesional, tienes que convertirte tú también en un profesional, ¿no? A la hora de trabajar en tus proyectos, a la hora de presentarlos, ¿no? O sea, trabajar siempre con mucha profesionalidad con los profesores y con los compañeros, por supuesto. Y luego el tercer consejo es tómate tu tiempo para hacer un proyecto, ¿vale? Por supuesto, el tiempo va a ser limitado, pero no le dediques menos horas de las que puedes a un proyecto, porque un proyecto nunca está acabado, ¿vale? Un proyecto de arquitectura es como un cuadro, siempre, siempre, siempre se puede mejorar, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que los proyectos de arquitectura al final pues tienes un tiempo para entregarlos, ¿no? Y a partir de ahí ya no. Entonces hay que aprovechar muy bien ese tiempo, ¿vale? Esto va un poco ligado con la organización también, ¿no? Entonces, es fundamental dedicar todo el tiempo posible a un proyecto, porque cuanto más tiempo dediques a ese proyecto, mejor va a estar. Eso es así siempre, sí o sí, ¿vale? Entonces, digo, es como el estudio. Cuanto más tiempo dediques al estudio, mejor te va a salir el examen. Pues lo mismo es un proyecto, ¿vale? Muchas veces un proyecto puede parecer que es, venga, hago esto rápido, me lo quito de encima y ya está. No, hay que dedicarle mucho tiempo, por lo que os he dicho, porque un proyecto de arquitectura siempre, siempre se puede mejorar. Entonces, hasta aquí mi sesión, ¿vale? No os quiero dar más la tabarra porque yo creo que me he pasado de tiempo un poquito, pero bueno, ahora lo que quiero, yo os voy a poner ahora unos, bueno, tenéis aquí mi contacto, perdón, antes de que se me olvide. Tenéis aquí mi número de teléfono para llamar o para escribir un WhatsApp y mi correo electrónico, ¿vale? Muchos ya lo tenéis, pero bueno, para el que no lo tenga, ¿no? Es importantísimo que me escribáis si tenéis cualquier duda. O sea, no os preocupéis por escribirme demasiado o muy poco. No, vosotros contactad conmigo. Digo, al final soy el responsable de admisión del grado en arquitectura de la Universidad de Navarra. Entonces, ¿quién mejor que yo para ayudaros a orientar vuestro, o sea, a orientaros a vosotros mismos, ¿no? Para estudiar arquitectura, ¿no? Porque es que yo estoy dudando entre arquitectura e ingeniería, ¿no? Que sois muchos, pues vamos a intentar descubrir cuál es vuestro grado, ¿no? Arquitectura e ingeniería, ¿no? Con vídeos, con testimonios, con alguna asignatura que puedes venir aquí y estar en clase para ver si es lo tuyo, ¿no? O seguirla de forma online, no sé. Buscaríamos cada uno el método que necesita para estar seguro de que es la carrera que quiere estudiar, ¿no? Entonces, no dejéis de contactarme por eso. Entonces, ahora voy a dejar unos minutos para que hagáis preguntas, ¿vale? Pero mientras esperamos esos minutos, tenéis el chat abierto, creo, ¿no? Pues podéis ponerla en el chat, la pregunta, ¿vale? Y mientras la ponéis, vamos a responderlas todas, por supuesto. Quiero que veáis, os hemos preparado un pequeño vídeo con unos testimonios de antiguos alumnos nuestros de arquitectura.
no son muy antiguos, ¿eh? O sea, acabaron el año pasado y ahora están trabajando. Entonces, os van a contar un poco cuál es su experiencia, ¿no? Así de forma rápida, son 10 minutitos, son 5 personas las que hablan y os van a contar su propia experiencia, ¿no? Entonces, mientras escribís las preguntas, quiero que veáis y escuchéis sus experiencias y alguno cuenta dónde está trabajando ahora, ¿no? Incluso hay uno que no está trabajando en un estudio de arquitectura, está trabajando en una consultoría. ¿Por qué? Pues que nos lo expliquen. Así que vamos a dejar ese tiempo y ahora nos vemos. Hola, soy María Escario. Vengo a contaros un poco mi experiencia a lo largo de la carrera hasta el final, por si os puede ayudar en algo. En primer lugar, daros la enhorabuena por dar este paso de estudiar arquitectura, esta carrera tan bonita y a la vez tan comprometida. Enhorabuena también por haber entrado en la Universidad de Navarra. La verdad, creo que no os vais a arrepentir. Los profesores son una maravilla, así que aprovechadlo todo lo que podáis, no perdáis el tiempo. Divertíos, disfrutadlo. Cuando empecé a estudiar arquitectura, lo que más me llamó la atención eran los debates que había entre profesores, donde veíamos la opinión tan diferente que se puede llegar a tener sobre la arquitectura y los distintos tipos de arquitectura. Así que os diría que aprovechéis, que saquéis mucho jugo a los distintos profesores y creo que también esto te lleva a una búsqueda de la arquitectura que tú quieres hacer y cómo quieres tú aportar este granito de arena en la sociedad, ¿no? ¿De qué manera? Algo que me gusta de la Universidad de Navarra es cómo se pone siempre al ser humano como protagonista de los espacios que diseñamos. Si pudiera volver a empezar de nuevo la carrera, creo que no cambiaría nada, pasaría por todos aquellos momentos que he vivido, tanto los buenos como los malos. Es una carrera muy bonita, compensa el esfuerzo que se realiza. Bueno, tenéis suerte en la Universidad de Navarra, se facilita mucho y se potencia. eh, Estos encuentros y las relaciones humanas entre los compañeros. Así que aprovechadlo mucho también. Por otro lado, a lo mejor, bueno, sí que mejoraría en cosas si pudiera volver atrás, en especial todas las citas que os van a ir dando los profesores de libros, de películas, de todo tipo de cosas con las que enriqueceros. Muchas veces se quedan apuntadas en nuestras libretas y mueren en el olvido. Pues que cada vez que un profesor os recomiende y os cite arquitectos y referencias, buscadlo ese mismo día, porque si no, ya nunca jamás volverás atrás. Ahora mismo estoy trabajando en Foster and Partners desde que salí desde que terminé el máster en este pasado verano. Estoy muy contenta, muy agradecida de la oportunidad, aprendiendo una barbaridad. Esto pensamos que al salir de la carrera lo sabemos todo y queda claro que arquitectura es un continuo aprendizaje. Y muy agradecida, la Universidad de Navarra facilitó también este encuentro, por lo cual siempre daré las gracias. Para terminar, dos consejos que me parecen importantes, que creo que os pueden servir, es uno, que intentéis aprovechar las experiencias de Erasmus que ofrece la universidad y por otro lado que aprovechéis la gran familia universitaria que es la Universidad de Navarra porque todas las personas que me he cruzado de la universidad me han ayudado en todo lo que pudieran y más. La gente tiene muchas ganas de ayudar, así que aprovechadlo y bueno, cojamos el testigo también y ayudemos todos en lo que podamos, que
que juntos se crece más rápido. Mucha suerte y ánimo. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a la Universidad de Navarra. Yo soy Marc Rivert, soy un exalumno de arquitectura, terminé en 2020, justo en plena pandemia, y luego hice el máster habilitante en arquitectura en el campus de Madrid, también con la Universidad de Navarra. Yo realmente quería deciros que me dais muchísima envidia, que ojalá poder estar otra vez donde estáis vosotros, que no hace mucho que estaba ahí, y porque son unos años que se pasan rapidísimo y unos años de crecimiento, unos años con una vorágine de emociones por todos lados que es inimaginable cuando lo empiezas. Y realmente yo solo quería deciros que lo aprovechéis al máximo. Es algo que vais a poder hacer, no solamente la parte arquitectónica, sino que aprovechéis la vida académica, que aprovechéis y os aprovechéis de vuestros amigos y de vuestros compañeros, que al final es el recuerdo más poderoso que tiene uno cuando termina y cuando sale de la universidad. Es algo que queda ya para toda la vida. Y, y que perdáis el miedo a todo, que perdáis el miedo a copiar, en primer lugar. Si una cosa he aprendido yo de estos años es que la arquitectura o el diseño son un lenguaje, son una manera que tenemos de expresar todas aquellas inquietudes que tenemos, todo aquello que amamos, todo aquello que odiamos incluso del mundo en el que vivimos, para poder trasladarlo a un espacio o a algo que puede contribuir a ese mundo en el que vivimos y que tanto amamos. Y para ello hay que saber pensar diferente, hay que ser uno mismo y perder el miedo a ser correcto, digamos. Hay que aprender de la gente que sabe, como quien aprende a escribir o como quien aprende literatura, que tiene que leer a los clásicos. Vais a acabar hasta aquí de leer y de ver a ciertos personajes de la arquitectura, pero que es necesario, porque os van a dar herramientas que luego vais a poder explorar por vosotros mismos y os van a permitir abriros la mente de manera bestial. Y luego perder el miedo a proponer vuestra propia visión. Pensad que vivimos, ya era importante antes, pero ahora mismo vivimos una situación que requiere de muchos cambios, incluyendo esta profesión, la arquitectura o el diseño. Y no podemos seguir haciendo lo mismo que hacíamos, y eso es algo de lo que te nutres y de lo que te das cuenta durante estos años de carrera. Y la oportunidad que supone tener no solamente la gente de tu propio curso, tus propios profesores, sino alumnos y compañeros de otros cursos que estén ahí contigo, que te cuenten su experiencia y que precisamente por la proximidad que tienen a la experiencia que estás viviendo tú, te puedan ayudar a poner todas estas inquietudes, toda esa curiosidad, toda esa ilusión por cambiar el mundo en común y en un contexto académico que permite de esa reflexión. Yo creo que, bueno, como siempre me enrollo mucho, lo siento mucho, pero creo que es muy importante que perdáis el miedo. Yo es algo que aprendí en primero de carrera con Fernando Alonso, que era un profesor que tuve en taller de expresión gráfica y que me ha acompañado durante toda la carrera. Al igual que todas esas personas de cursos superiores, no necesariamente profesores, que te abren la mente de una manera bestial y que al final es lo que sucede en el contexto profesional. Yo ahora estoy trabajando en un estudio muy chulo en Palma de Mallorca, y me doy cuenta de que aunque sean los jefes los que más saben, los que más conocimiento tienen, al fin y al cabo en el día a día estás con chicos y chicas que llevan 1, 2, 3 años en ese estudio y que hace 1, 2, 3 años estaban en tu misma situación. Y esa empatía que tienen hacia ti y hacia tus preocupaciones y hacia tus inquietudes es lo que hace que crezcas de una manera aceleradísima. Así que yo os animo a que emprendáis este viaje, y porque lo vais a disfrutar y lo vais a amar como lo hemos hecho todos nosotros. Tanto si empezáis con más motivación o con menos motivación. No os preocupéis que es una profesión que se deja amar muy rápidamente. Así que nada, muchísima suerte, y para lo que necesitéis, todos los que están ahí, los que estamos fuera, estamos para ayudaros. Que vaya muy bien.
Hola chicos, ¿qué tal? Nerviosos me imagino por la decisión que muchos de vosotros ya habréis tomado y que otros estaréis a punto de tomar, ¿verdad? Bueno, yo voy a empezar por presentarme. Mi nombre es Idoia Sagaseta y soy de Pamplona, aunque actualmente vivo y trabajo en Madrid. Hace ya 7 años estuve en vuestra misma piel, entrando por el tubo de la escuela y con un hormigueo en el estómago en una mezcla de ansia, nervios y emoción. Enseguida vi que esas serían justo las tres sensaciones que más se repetirían a lo largo de la carrera. Ansia por aprender, por descubrir lo maravilloso de la arquitectura y del resto de las disciplinas de las que se nutre. Nervios por lo desconocido y emoción por poder desarrollarme en una de las profesiones más fuertes y con tanta repercusión y responsabilidad social y ambiental. En cuestión de días empecé a sacrificar mis horas de sueño por un sueño aún más grande, el de poder formar parte de todo lo anterior, el sueño de ser arquitecta. Y os aseguro que no hay ni un solo día en que me arrepienta de ello. Cuando entré en la escuela ni siquiera estaba 100% segura de lo que quería. Muchos decían que para estudiar arquitectura había que tener una vocación real. Pero os diré una cosa, la vocación no siempre está latente desde tan pronto. Puede que la acabéis descubriendo. Yo, en el proceso, os recomiendo tener una cosa muy clara. Ser curiosos, atrevidos pero nunca despreocupados, ser muy concienzudos y sacrificados por lo que amáis y por lo que perseguís al entrar en esta escuela de arquitectura. Bueno, yo actualmente estoy trabajando en el estudio de Ortiz y Lona Arquitectos, que es un estudio aquí de Madrid, y nada, la verdad que estoy muy contenta y aprendiendo muchísimo. Empecé aquí ya de prácticas y me contrataron. Espero quedarme bastantes años, la verdad. Y nada, yo en mi día a día utilizo Revit, que es una herramienta que os animo a que empecéis a utilizarla desde el inicio porque va a ser la verdad que muy importante en vuestra carrera profesional. Así que bueno, nada, animaros a ello. Y nada, bueno, en mi estudio nos dedicamos mucho a hacer edificios a gran escala, aunque también hacemos mucho vivienda. Y yo ahora mismo estoy envuelta en distintos tipos de proyectos. Por una parte tenemos mucho concurso y se necesita gran apoyo en esos. Y por otra parte, ya que hemos ganado varios, ahora mismo, por ejemplo, estoy envuelta en la construcción de un nuevo edificio de oficinas que vamos a hacer, que es una torre en norte de Madrid, en una zona en la que se está regenerando y que va a haber muchísima actividad. Así que, bueno, la verdad es que bastante contenta de poder abarcar distintos campos de la arquitectura y, y nada, os animo a que empecéis prácticas cuanto antes y que le metáis mucha mano a todo tipo de, de arquitectura, la verdad, tanto vivienda como oficinas, como retail, a gran escala, pequeña, creo que es un proceso por el que hay que pasar y seguro que todos tenéis igual un poco o acabaréis teniendo un poco una tendencia a lo que más os gusta, pero bueno, nunca os cerréis las puertas al resto, porque yo la verdad es que mis experiencias anteriores he llegado a pasar por distintas escalas de arquitectura y aprendes muchísimo de cada una de ellas. Así que nada, animaros muchísimo y hasta pronto. Hola, ¿qué tal? Soy Pedro Barreda y bueno, me han encomendado la misión de contaros mi vida, ya que vais a entrar a estudiar la carrera de arquitectura en la Universidad de Navarra. Y bueno, pues comienzo. Yo tenía otras opciones antes de estudiar arquitectura, como era estudiar economía, marketing, pues cosas que no necesariamente tienen que estar muy relacionadas con el mundo de la arquitectura, pero te vas dando cuenta de que sí que tiene algo que ver y que hay muchas cualidades y nociones del arquitecto que son totalmente aplicables a esos campos. La Universidad de Navarra me aportó un trato muy cercano. Notaba que los profesores estaban muy pendientes de ti, de verdad que se esforzaban porque entendieses las cosas y que aprendieses bien. Te llevaban de la mano cuando tenías cualquier momento en el que veías que el proyecto no iba a tirar hacia adelante, pues ellos se encargaban de preocuparse, de levantarte, pues incluso si estabas mal de ánimos, ellos te ayudaban y te apoyaban para que fueses hacia adelante.
arquitectura es una carrera muy dura, pero yo creo que lo vais a hacer fenomenal y de verdad que merece la pena. ¿Y qué estoy haciendo actualmente? Pues bueno, yo terminé el máster hace relativamente poco, lo terminé en mayo del año pasado y en septiembre me incorporé a trabajar en EY en el área de estrategia y transacciones. Bueno, pues algo que a priori dices, bueno, pues no tiene mucho que ver con lo que debería hacer un arquitecto, ¿no? Pero no tengáis miedo en ese aspecto porque realmente en el mundo de la consultoría y en el mundo laboral en general cada vez están más valorados los perfiles multidisciplinares en los que, bueno, a pesar de este chico en concreto ser arquitecto y haber estudiado arquitectura, se ha metido aquí, que es cierto que tienes que tener unas nociones avanzadas de economía y el grueso de los trabajadores que están ayudando ahí tienen todos background de economía o de finanzas. Entonces llegas ahí como arquitecto un poco desubicado, diciendo, bueno, pero es que esta gente controla mucho más de lo que controlo yo. Bueno, pues lejos de eso, tanto la gente en recursos humanos como los propios socios o directores de los distintos equipos valoran mucho los equipos multidisciplinares porque creen que tienen una visión más amplia de los sectores en los que trabajan. O sea, yo concretamente ahora mismo estoy haciendo un programa de rotación. También entre ellos está Real Estate, que es donde finalmente acabaré, en los que se dedican a dar apoyo de consultoría, tanto de deuda como estratégica a empresas inmobiliarias de Real Estate, pues como puede ser Merlin Properties o Aedas Homes. Y nada, la verdad que estoy muy contento. Noto que se me valora mucho por el hecho de ser arquitecto, así que os animo a que estudiéis arquitectura, porque seguramente ahora mismo estaréis emocionados porque ahora es vuestra carrera. Si por lo que sea, en algún momento a lo largo de la carrera flaqueáis, yo el mejor consejo que os puedo dar es tirad hacia adelante, porque de verdad que merece la pena y compensa. Y al fin y al cabo, hoy en día no hace falta que... O sea, hay mucha gente que se dedica a trabajos y no han tenido por qué necesariamente estudiar esa carrera, ¿no? Que le habilita a hacer esa profesión. Entonces, bueno, pues mucho ánimo, mucha suerte y nos vemos dentro de 6 años como futuros arquitectos. Bueno, ya habéis visto, ¿no? Bueno, habéis escuchado testimonios, está encendido el micro, ¿no? Testimonios, ¿no? De antiguos alumnos nuestros, antiguos alumnos de ayer prácticamente, ¿no? Un poco cómo ha sido su experiencia, dónde están trabajando ahora, ¿no? Habéis visto también, una está en Norman Foster trabajando, ¿no? en Londres, otros en un estudio aquí, este último estaba trabajando en una consultoría. O sea que al final también el grado de arquitectura te prepara para algo más, ¿no? Que únicamente saber dibujar una casa y construirla, ¿no? Pero bueno, no voy a entreteneros más. Aquí tenéis mi contacto. Ahora sí que quiero responder algunas preguntas que habéis hecho. Entonces, me las van a ir diciendo, entonces yo os las responderé. Vale, pues pregunta, uno de vosotros o una de vosotros pregunta, ¿qué ordenador aconsejamos, ¿no? llevar para estudiar el grado en arquitectura? Pues siempre habíamos dicho que era un poco indiferente, o sea, indiferente es que si uno prefería Mac, si uno era más de Windows, ¿no? PC, pero sí que recomendamos ahora Windows, ¿no? Sistema operativo Windows, porque que si uno tiene un Mac no pasa nada, ¿eh? Digo, no os compréis otro ordenador, no, yo hice toda la carrera con el Mac. Lo que pasa es que en Mac hay algunos programas que se utilizan en arquitectura que no lo soportan. Entonces es necesario, en ese caso, hacer una partición de disco, Windows, Mac, pues que no es muy difícil de hacer, pero bueno,
es más lío, ¿no? Entonces, si lo vais a comprar, si no habéis comprado todavía, yo os recomendaría PC, ¿no? O sea, Windows, sistema operativo Windows. Y que tenga una tarjeta de memoria, o sea, una tarjeta de memoria, perdona, una tarjeta gráfica buena, ¿vale? Vais a trabajar con renderizado, eso requiere que el ordenador tenga capacidad para llevarlo a cabo, ¿no? Y luego también disco duro grande también, ¿no? De 32 gigas. Vamos, 16 mínimo. Vale, también me preguntáis qué pasa si no se tiene claro qué mención quiere uno estudiar, ¿no? Desde el principio, qué mención de las que he explicado antes, de las tres, ¿no? La mención creativa, mención técnica, mención urbana, cuál escoger, ¿no? No os preocupéis, o sea, eso no tendréis que decidirlo hasta tercero. Digo, uno entra en primero y os vais a encontrar con algo que no sabíais que existía, que es las cosas de arquitectura, ¿no? Entonces, vais a entrar aquí sin tener ni idea de arquitectura, ¿vale? A no ser que hayáis leído un libro de arquitectura, que entonces sabréis un poquito de arquitectura, pero os quedará mucho camino por delante. Entonces, no os preocupéis por eso, vosotros entrad en primero, disfrutad, aprended todo lo que podáis y luego ya iréis viendo cuál es el camino que queréis hacer dentro del grado. Los viajes, ¿no? En el grado es lo que he hablado de las estancias académicas. Cada curso tiene una semana de estancia académica en el extranjero, ¿no? Como os he dicho, y entonces eso lo organiza toda la universidad, entra dentro del precio de matrícula, ¿no? Menos el billete de avión, la estancia sí que entra dentro de ese precio de matrícula, y luego, pues eso, el día a día de esos viajes es ir a visitar arquitectura, ¿no? Pues si vas a Roma, lógicamente irás a visitar arquitectura clásica, ¿no? Visitar también arquitectura contemporánea, ¿no? Si estás en una ciudad más tipo Ámsterdam, visitar estudios de arquitectura y conocer a algún arquitecto. Además, en esos viajes, a tu vuelta a España, vas a llevar a cabo un proyecto en esa ciudad, ¿no? O sea, si tú te has ido en septiembre, que se suele ir a principio de curso, menos los de primero, que van a mediados de curso, el resto de cursos van la primera semana de curso, ¿no? Entonces, tu año empieza en Ámsterdam, ¿no? Y después de estar en Ámsterdam, a tu vuelta a España a la escuela, el primer proyecto que hagas ese semestre será en Ámsterdam, ¿no? Entonces habrás aprovechado el viaje para visitar la parcela, conocer también a un arquitecto. Nosotros tenemos arquitectos invitados, que son arquitectos profesionales, ¿no? De España o de otros sitios del mundo, que ayudan a los alumnos a sacar adelante los proyectos, ¿no? Y son como los que llevan el proyecto, ¿no? Con el resto de profesores de la asignatura. Entonces, yo, por ejemplo, tuve un proyecto que tenía que hacerlo en Londres, ¿no? Entonces tenemos que hacer unas viviendas en Londres y vino un arquitecto con el que teníamos convenio de Londres. Entonces, pues venía una vez cada 2 semanas, un viernes de cada 2 semanas, y nos ayudaba a sacar adelante el proyecto, ¿no? Además, tú también conoces, así puedes conocer su estudio. Una de mi clase acabó trabajando en el estudio de este arquitecto, ¿no? Porque como él le conoció a ella y vio que trabajaba muy bien, que le gustaba la arquitectura que hacía, pues le fichó, ¿no? Y ella dijo que sí. Entonces también te puede permitir una red de contactos muy importante. Preguntáis que cuál es el mayor enfoque durante el primer año, ¿no? O sea, claro, tú llegas a una carrera totalmente distinta al colegio, ¿no? Una carrera, pero en primero te vas a encontrar con asignatura de matemáticas, con asignatura de física, asignatura de geometría, que es dibujo técnico, ¿no? O sea, unas asignaturas que pueden parecer un poco tercero de bachillerato, ¿no? Siempre digo yo, es el recuerdo que yo tengo, a pesar de que ya la asignatura de geometría ya no se hace a mano, sino que se hace a ordenador, pero aún así son asignaturas un poco, pero que son necesarias, porque tienes que recibir una serie de conocimientos, todos, ¿no? De matemáticas y física, que luego, ya cuando todos tengan la misma base, podrán llevar a cabo los cálculos necesarios en estructuras, en construcción, para sus proyectos, ¿no? De todas maneras, esas matemáticas, esas físicas, no son matemáticas y físicas imposibles, ni muchísimo menos. O sea, son pues a gente que le cuesta más o menos, pero son muy asequibles, estudiando y trabajando, por supuesto. Luego también en primero empiezas con asignaturas de proyecto, pero que no vas a hacer proyectos de arquitectura al principio, sino que harás proyectos como diseñar un jarrón, ¿no? Diseñar un sofá, imprimirlo en 3D, o sea, empezarás a adquirir habilidades y herramientas, empezarás a trabajar con programas de ordenador que vas a usar luego para hacer los proyectos.
También tendrás asignaturas muchas de historia, ¿no? Para aprender sobre arquitectura, qué es arquitectura. O sea, nosotros entendemos que partís todos con la base 0 en arquitectura y a partir de ahí ya primero es para colocarte en arquitectura, a partir de segundo ya vas a hacer proyectos de arquitectura más grandes. Preguntáis también que si el hecho de haber estudiado en la Universidad de Navarra te abre más puertas. Bueno, yo creo que esa no es la mentalidad que se requiere para empezar a estudiar una carrera. De todas maneras, te diré que hay una red de contactos que, digo, al final la Universidad de Navarra, la Escuela de Arquitectura, es de las más antiguas de España, ¿no? Fue la tercera junto con la de Sevilla, creo que fue, y no me acuerdo cuál otra, en España en abrir, ¿no? Antes solo había en Madrid y en Barcelona, y eso te ha permitido, ¿no? Muchas décadas de hacerte un nombre, ¿no? Entonces, hay a veces que se te pueden abrir más fácilmente unas puertas en determinados estudios, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que fuimos a Londres una vez, varios, a visitar el estudio de Norman Foster, ¿no? Que es donde está trabajando esta chica del principio, ¿no? Entonces, ahora no sé cómo será, yo os estoy hablando de hace 8 años cuando fuimos, pero nos dijo un arquitecto que estaba trabajando ahí, que había estudiado en la Universidad de Navarra, ¿no? Que es con el que habíamos hecho el contacto. Hay varios de la Universidad de Navarra trabajando en ese estudio de arquitectura, que es de los más potentes en Europa, y nos decían que dentro de la fase de selección, ¿no? La primera fase, la primera parte, si eras de la Universidad de Navarra la tenías muy ganada, ¿no? ¿Por qué? Porque ya el estudio de Norman Foster ya ha trabajado tanto con estudiantes de la Universidad de Navarra que sabe que hay cosas que no es necesario que demuestren, porque saben que se dan en esta escuela, ¿no? Y que hay una serie de habilidades que tienen seguro los de la Universidad de Navarra. Pero bueno, eso ya os digo, nosotros tendremos estos y habrá otras escuelas que tendrán otros tipos de contactos a la hora de abrir puertas, etc. Pero ya os digo que esto no es algo de lo que me fijaría mucho. O sea, si tú haces una buena carrera, no tendrás ningún problema en trabajar donde quieras. De verdad. O sea, no hay carreras sin futuro, sino gente sin futuro. O sea, no hay tampoco universidad con menos o menos puertas, sino es que depende tanto de la persona. O sea, tú asegúrate durante la carrera de hacer contactos. ¿Eso qué significa? Intenta conocer a todos los arquitectos que puedas durante toda la carrera, ¿no? Esos arquitectos que vienen a las conferencias, por ejemplo, aprende de ellos, ¿no? Aprende los gustos que tienen. Si de repente te has fichado a un estudio de arquitectura de, no sé, de París, que te encanta y quieres acabar allí y resulta que van a venir aquí a dar una conferencia, por supuesto ve a la conferencia y luego entérate de qué es lo que les gusta a ese estudio de arquitectura, ¿no? Qué formas les gusta, cómo hacen arquitectura, y tú intenta imitar esa arquitectura para cuando vayas a llamar a sus puertas te reconozcan como uno de los suyos, ¿no? Por así decirlo. Vale, también preguntáis que qué pasa si no se te da muy bien dibujar, ¿no? Es como la pregunta universal, ¿no? Es que no sé, me encanta la arquitectura, pero ¿cuánta gente me habrá dicho, ¿no? Ah, eres arquitecto, uf, es mi vocación frustrada. Lo que pasa es que no sabía dibujar. Bueno, es que a dibujar se aprende, ¿no? Obviamente hay gente que tiene más facilidad, hay gente que tiene menos, más problemática, ¿no? A la hora de dibujar, que dibuja de pena, pero es que a dibujar se aprende, ¿no? Entonces aquí hay una asignatura en primero, como os he dicho al principio de toda esta hora, que se dedica a enseñar a dibujar. Entonces, creo que es los miércoles, entonces los alumnos aprenden diferentes técnicas, ¿no? A grafito, acuarela, aprenden a encajar, ¿no? O sea, lo más importante a la hora de dibujar es encajar bien el dibujo, ¿no? La perspectiva tiene que ser buena. Eso se aprende también, ¿no? Te enseñan a tomar las proporciones bien de las cosas para después poderlas plasmar en un papel, ¿no? Y eso, te envían. La idea es que esa asignatura es que los alumnos se vayan durante un par de horas, estén en la escuela y el resto del día se vayan a dibujar a diferentes facultades, a diferentes zonas de Pamplona, ¿no? Al campo, a la ciudad, que aprendan a dibujar sobre el terreno. Nos preguntáis que si después de haber estudiado la carrera, después de hacer los 5 años aquí y si se quiere ir a otro país, si tenemos algún tipo de convenio. No entiendo muy bien si se refiere a convenio profesional para trabajar o para estudiar. Bueno, pues sí, o sea, nosotros tenemos convenios con muchas universidades, ya sea para intercambios, por ejemplo, ¿no? Durante la carrera también te puedes ir de intercambio, ¿no? Entonces, tenemos muchas universidades con las que tenemos convenios, ¿no? Entonces, si uno quiere irse a estudiar el máster, por ejemplo, a otra universidad, pues, por supuesto, podemos mediar, ¿no? En ese cambio si tuviésemos algún tipo
acuerdo con esa universidad, ¿no? De todas las que tenemos, que son muchas, las podéis ver en la página web de todos esos convenios. Preguntáis que si uno cambia de opinión, bueno, ¿sabéis lo que es la prematrícula, ¿no? Que es la reserva de plaza. Nosotros tenemos X plazas para el grado en estudios de arquitectura. Entonces, ¿qué pasa? Que sois más candidatos que plazas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que asegurarnos las plazas para que no se queden vacías, ¿no? Porque no podemos decir a un alumno que no si no sabemos que se va a llenar, porque le estamos quitando ese puesto, esa posibilidad a ese alumno de estudiar con nosotros, ¿no? Pero claro, nosotros cuando ya hemos llenado plazas, ya no podemos admitir a nadie más. Entonces, por eso exigimos ese pago reserva de 3.000 euros, ¿no? Para la plaza de arquitectura. La pregunta es que si en caso de cambio de parecer, si se devolverían esos 3.000 euros. Pues a no ser que se fuese una causa muy justificada, por ejemplo, en tiempos de pandemia hemos tenido causas justificadas de que a mucha gente le fue imposible trasladarse a España, ¿no? Desde sus países porque estaban con las fronteras cerradas. En ese caso sí, pero lo normal es que no se devuelva, ¿no? Porque pedimos esa cantidad para esa reserva de plaza para evitar no coger a gente que luego sí que podríamos cogerla, ¿no? Bueno, pues en principio no hay más preguntas, así que gracias por haber estado, porque nos hemos alargado bastante, ya lo siento, me he alargado yo, pero aún así habéis estado allí, así que muchísimas gracias. Recordad el WhatsApp, el correo electrónico, nosotros os iremos informando y enviando de más novedades, intentaremos también que estéis muy al día para con nosotros. Sí que os animo a seguir nuestro Instagram, o sea, el Instagram es clave, no solo para vernos guapos, sino para seguir y estar informados, ¿no? Entonces yo os recomiendo seguir el Instagram de la escuela para vosotros mismos que os vayáis llenando de interés, ¿no? De cosas de arquitectura, que veáis proyectos que hacen nuestros alumnos, porque esos proyectos que hacen nuestros alumnos, a lo mejor dentro de 3 años son los vuestros, ¿no? Entonces, para que vayáis cogiendo también un poco a que os vayáis acostumbrando, ¿no? A ver ese tipo de proyectos. Entonces, os recomiendo seguir al Instagram, nosotros os enviaremos si vamos sacando alguna cosa nueva para que sigáis con esas ganas de estudiar arquitectura. Y nada, solo me queda agradeceros el que hayáis estado aquí conmigo y os deseo también pues, que el resto del día sea fructífero y para cualquier cosa aquí nos tenéis. Así que nada, que paséis una buena tarde, una buena mañana, depende de donde estéis. Chao.